Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, amigos de Más Lucha. Y hoy, como ya lo habíamos anunciado, un mano a mano muy especial. Es un gusto hoy recibir aquí en Más Lucha a una de las personas que creo que es un gusto para todo el equipo de Más Lucha y en lo personal que se sume a estos manos a manos. Raúl Sarmiento, muchas gracias por acompañarnos hoy en Más Lucha, recordando aquellas épocas de lucha libre. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. La verdad me da mucho gusto compartir con ustedes y hablar de algo que me gusta mucho, como es la lucha libre. La verdad, me gusta, la disfruto y fue una etapa de mi vida extraordinaria la que viví cuando estuve muy cerca de la lucha libre e incluso como comentarista de la misma. Muchos años en Televisa, en este momento en ASIR, con proyectos personales como canal de YouTube, distintas colaboraciones a través de Instagram. Creo que ahora los medios son mucho más amplios, ¿no? Sí, estamos tratando de movernos. Terminó una etapa extraordinaria en Televisa. Les estoy muy agradecido, estoy muy contentos con todos ellos, con las autoridades de mi empresa que me trataron muy bien. Y ahora iniciando una nueva etapa, tratando de acomodarnos a los cambios. No hay que tenerles miedo, hay que enfrentarlos, hay que ir hacia adelante. Y sí, efectivamente estamos moviéndonos un poquito en las redes y digamos que el medio principal esperemos que pueda ser ese canal de YouTube, donde por cierto, si quieren, el canal está a su disposición, se llama La Pelota está en el fondo, y donde ya subí un reportaje de lucha libre, porque mucha gente me decía que se acuerda y tal, y recordé ahí algunos momentos especiales de la lucha libre. Ahí los pueden encontrar, son más o menos como 15 minutos que hablo exclusivamente de lucha libre y algunos recuerdos, algunos momentos que tengo con la lucha libre. Fíjate que en esa época estábamos platicando con gente de Más Lucha que estaría muy bien tratar de encontrar, porque no hay muchos comentaristas o no somos tantos los comentaristas que han pasado a lo largo de la lucha libre. Y justo en ese momento fue cuando apareció a través de tus redes sociales ese reportaje que subiste a través de tu página y se me hizo muy interesante, como que todas las conexiones se hicieron en ese momento. Pues sí, hay que buscarlas, hay que aceptarlas. El deporte espectáculo de la lucha libre es algo realmente muy bueno. Yo no me cansaré nunca de darle las gracias a la lucha libre porque aprendí muchísimo de muchas cosas y fue una etapa de mi vida realmente interesante, importante, de gran crecimiento, de una maduración como persona realmente importante. Antes de empezar ya con las preguntas que tenemos para este día, que fueron elaboradas por el equipo de Más Lucha, platicábamos con Arturo Rivera, en su momento lo tuvimos en una entrevista especial, y él nos decía que no solamente tu etapa fue como comentarista dentro de la lucha libre, sino que te estuviste encargando de partes de la producción, o no sé si de la producción que pasaba en ese momento, y de los reportajes, que hay muchos reportajes que son muy reconocidos, aquel reportaje con el Perro Aguayo, aquel reportaje con Conan, de eso, tú eras parte de esa producción. Sí, mira, les platico rápidamente. En aquel, más o menos a finales del 89, principios del 90, el señor Azcárraga, el dueño de la empresa Televisa, se molestó con la gente del fútbol. Arturo Rivera y un servidor precisamente trabajábamos haciendo fútbol, aparte de nuestro trabajo interno en Televisa, y el mío interno en Televisa era asesor de eventos especiales. Entonces el señor Azcárraga dijo, ya no vamos a transmitir más que los juegos del Estadio Azteca
y cedió los derechos de la selección. Entonces no teníamos mucho fútbol. Y él recordó una época extraordinaria de la lucha porque su padre, o sea, el primer Azcárraga, el número 1, llevó la lucha libre a la televisión. Y entonces él dijo, ¿por qué no la traemos? Y entonces nos acercamos yo como gente de eventos especiales, junto con Benjamín Hidalgo y Teodoro Cano, que era uno el director de eventos especiales y el otro el director de deportes. Hablamos con la familia Luterot, la gente de la Arena México, y empezamos a proyectar el regreso de la lucha libre a las pantallas de la televisión abierta. Y fue extraordinario. Entonces, al principio, así entré a la lucha libre. Yo no transmitía. Pero un buen día, estábamos en la Arena Coliseo, allá en las calles de Perú, y el Mago Septién, extraordinario comentarista, le habló al productor y le dijo, ya no voy a transmitir. Oiga, don Pedro, pero ya no voy a transmitir. Transmitían don Pedro, Miguel Linares y el doctor Morales, ellos tres, en este regreso de la lucha libre. Entonces, ¿pero por qué? Dice, no, ya debo yo de no venir a esto. Yo creo, en paz descanse el maestro, se cansó de ir hasta la Arena Coliseo, era en la noche, o sea, ya era, yo creo que eso lo hizo reflexionar un poquito y dijo, esto ya no, el béisbol, algunos partidos, ya narraba poco, por su edad. Entonces, pues me dijeron, ¿vas tú? Y dije, no, espérame, yo no sé narrar lucha libre, estoy aprendiendo mucho gracias a una persona que le debo el 85 o el 90% de lo que fue mi experiencia en la lucha libre, que fue Toño Peña. Tipazo, maestro. Y pues hablamos y nos estuvimos de acuerdo. Entonces yo les dije, vamos a hacer una cosa. Yo no narro, y de hecho en ese entonces yo no narraba todavía fútbol. Algunos partidos en radio, pero yo todavía no era narrador. Entonces yo les digo, Arturo Rivera y yo somos la cancha en el fútbol. Yo voy a hacer comentarios a nivel de cancha. Yo voy a quedar a nivel de ring. Entonces Toño Peña dijo, no hay problema, yo te pongo si te ponen un micrófono a la orilla del ring, no hay problema. Y empezamos a idear las entrevistas, todo eso que se empezaron a hacer, que sí fue un cambio y la verdad nos fue muy bien. Un día yo no pude ir porque estaban los Juegos Olímpicos y entonces le tocó a mi compadre Arturo Rivera y mi compadre sí ya no salió nunca más, no sé cómo se las haya platicado él, pero yo me acuerdo mucho y lo bromeo porque un día regresó de una función y me dijo, no vuelvo. Le digo, ¿por qué, compadre? Dice, no vuelvo. Pero tiene que haber una razón. Dice, no, pues me subí a entrevistar a Kung Fu. Dice, y mira, yo con mi traje, como es él, mira, compadre, mi traje, y aquel hombre todo sudado y me jaloneó, y mi corbata, ¿qué es una corbata corriente o qué? Y pues, entonces ideamos, porque la chispa que le puso a esa transmisión, se ideó que él narrara. Y ahí fue donde ya después ideamos quién le va a los rudos, él, el doctor Morales le iba a los técnicos, y a mí, yo les dije, yo voy a hacer la mitad, yo le voy a la lucha libre. Y ese era como que mi eslogan, ¿no? El técnico, el doctor Morales, Arturo Rivera a los rudos, y yo le iba a la lucha libre. Y así iniciamos una etapa maravillosa, que la verdad fueron más o menos 3 años extraordinarios. Bueno, pues es un gusto tenerte. Nada más como duda personal, ¿en qué momentos cuando ya diste el salto para convertirte en narrador de fútbol? Porque recuerdo que en su momento esa frase de la pelota está en el fondo era una frase conocida por todos lados y te convertiste, creo que en el narrador especial y estelar en ese momento.
Pues sí, benditos a Dios, sí, narré la selección, narré mundiales, narré todo lo que tenía que narrar, yo creo que Eurocopa, Champions, Copa América, todo, gracias a Dios no puedo quejarme de nada. Y empecé a narrar cuando el director es Jorge Berry. Vienen movimientos en la empresa y Jorge me manda a llamar, me da el puesto de jefe de información internacional, porque se creó ECO, no sé si te acuerdas de ECO. Sí. Tu papá era parte de todo aquello, precisamente. Y bueno, pues él me dijo, vas a dejar la lucha, te vas a dedicar a esto y vas a transmitir los fines de semana otra vez fútbol, pero como narrador. En ese entonces se integró Raúl Orbañanos, que venía de Cablevisión. Juan Dosal dejó de narrar para convertirse en comentarista. Y Enrique Bermúdez tenía sus programas los domingos en la mañana y hacía otras cosas. Entonces hubo un momento en que Raúl y un servidor pues, nos tocó narrar prácticamente todo y se fue incorporando poco a poco Javier Alarcón, que venía también de trabajar ahí en el sistema ECO con el señor Ortega. Muy bien, pues toda una historia y repito, es un gusto que estés aquí con nosotros. Si te parece, vamos ya a materia, a la primera caída que tenemos en este mano a mano y para platicar, recordar una buena época dentro de la lucha libre profesional. La primera pregunta en esta primera caída, ¿la lucha libre es el patito feo de los deportes en México? Y esto tiene un contexto porque en los últimos años ha entrado como si fuera un relleno, no se pagan los derechos, sino que tenía que pagar la lucha libre para transmitirse a través de la televisión, siempre está movida en todos los horarios, siempre hay prioridad si hay fútbol, que es uno de los casos, o en otro de los canales en donde a mí me tocó, si existía un partido de básquetbol, si existía un partido de la NCAA, si existía un partido de béisbol, entraba después de todo eso. Entonces está muy dolida parte de la afición de la lucha libre, pero te pregunto, ¿la lucha libre puede ser tomada como el patito feo de los deportes en México? Qué buena pregunta. Mira, yo creo que no. Yo creo que no, porque hay otros deportes que ni se transmiten. Sí. Hay otros deportes que ni siquiera alcanzan televisión. Yo creo, en lo particular, que hubo una especie de saturación. Hubo un momento en el que la lucha creció muy bien, pero luego me parece a mí desde a la distancia que primero que nada dejó de, ¿cómo la palabra exacta? Déjame pensarla. Como que dejó de ser lo importante que tenía que ser, valga la redundancia. O sea, la lucha libre tenía un nicho muy importante en ese momento que lo retomamos. Y alcanzamos a llenar la la Plaza México. Claro. Por ejemplo. Que ni funciones de box lo lograba. Y la lucha libre lo logró sin ningún problema. Entonces llegó a un nivel tal en que yo creo que se saturó y empezaron a aparecer muchas empresas. Y el producto se abarató, para mí, claro que siempre hubo funciones pequeñas, claro que siempre hubo arenas chicas, pero todo el mundo empezó a meterse a la televisión de diferente manera. Entonces, no se cuidó el producto, para mí. La calidad de AAA no tiene, se mantuvo a un nivel top. Creo que el Consejo Mundial hubo momentos en que se descuidó y no había figuras. No había tipos de renombre. Entonces, sí, cuando todos en su momento habían emigrado a AAA. Exactamente. Entonces, ahí hay un bajón. Y en ese auge, por querer seguir explotándola, nos traen a la WWE. Y entonces la WWE la convierten en un show. Pero ya no era la lucha, ya era un show. Y muy bien llevado, porque yo todavía recuerdo
que Jorge Pietrasanta y Javier Sagún hacían un show, sí. Era un verdadero show, al grado que molestaba porque yo trabajaba en Televisa, que molestaba a la gente de Estados Unidos, que no querían que ellos narraran, que porque distorsionaban, pero si la narrábamos como en Estados Unidos, no iba a pegar, que no tenía la chispa. Y entonces hubo un momento en que había lucha en ESPN, lucha en Fox, lucha en Televisa, lucha en Azteca, yo estaba en TVC Deportes, donde también había mucha lucha libre. Bueno, en todos lados. Entonces fue tanto que se descuidó el producto, para mí, con todo respeto. Sí. Porque de las cosas que más aprendí en la lucha libre fue el profesionalismo de los luchadores. A mí me impactó. Yo recuerdo una vez en la Arena Coliseo, como una anécdota, que el Pirata Morgan salió del ring, cayó mal, se zafó la clavícula. Sí. Y bueno, pues terminó la lucha. A mí Toño Peña me permitía en aquellos entonces entrar a los vestidores para planear entrevistas, planear perfectamente la salida de los luchadores, para que la grabación quedara correcta. Y como yo estaba a nivel de ring, me quedaba fácil ir, que seguimos con esto, hacemos esto, primero salen los rudos, primero salen los técnicos, a ver, las señoritas, en esta no, porque esta es de campeonato, o esta es súper libre, sí, ahora sí las señoritas, a ver dónde están los cinturones, en fin, todos esos detalles que había que cuidar de producción, me tocaban a mí con Toño Peña, porque no quería Toño que entraran camarógrafos ni nadie, o sea, como en el fútbol, el vestidor es sagrado. Sí. Y ahí conocí la intimidad del luchador profesional. Y te digo, recuerdo yo eso porque se tiró al suelo, pidió una toalla y le dijo al doctor, se me fue su nombre ahorita, que pasó años en la lucha libre. ¿El doctor Daza? No. Bueno, dele. Así. Le tomó el brazo, le puso un pie. ¿Listo? Sí, listo. ¡Prac! Se lo acomodó ahí. Gritó. Yo volteé y lo veo y le digo, oye, ¿qué te pasa? Que te pongan cuando menos un poquito de anestesia. Algo, estaba muy, muy, muy zafado. ¿Qué? ¿Te van a tomar una radiografía? A lo mejor está fracturado. No, Raúl, no. Digo, ¿pero por qué no, pirata? Porque ya me voy. ¿A dónde vas? Si no salgo ahorita corriendo, ya no agarro el camión para llegar a Veracruz, porque yo mañana en Veracruz tengo que tomar otro camión para irme creo que a Alvarado o a no sé dónde, porque tenía, ¿cómo le llaman cuando es temprano la lucha? ¿Tenía su doblete? ¿Tenía doblete? O sea, al otro día. En la mañana en un pueblito, pero que le llaman no matutina, sino cuya. Bueno. De gallo o algo así por el estilo. Bueno, hacía una lucha en la mañana, a mediodía, en un pueblo, en una feria, y de ahí regresaba a Veracruz a luchar en la noche. Volví a tomar el camión para estar el domingo en la Coliseo de nuevo. Entonces luchó viernes, 2 el sábado y 1 el domingo, con una lesión seria. Entonces dije, estos son profesionales, estos no, y no hay nada que los detuviera, o sea, tipos súper profesionales que se ganaron mi admiración, de veras, en serio. De lo que he notado mucho del público, y yo le he llamado que tal vez en México, de lo que se vive y lo vemos reflejado hoy en día, es como si fuera, en cuanto a los deportes, todo fuera fútbol centrista, porque ahora hay cantidad de fútbol de aventar para arriba, de arriba para abajo, y si no hay, lo vas a buscar a Corea, y si no hay, pues vas a poner I-Liga
en donde están jugando a distancia los jugadores, y creo que esto a muchas personas que yo conocía y que eran aficionadas a morir al fútbol, el tener tanto, creo que ya no te hace apreciar tanto o tanta calidad, o tal vez baje al tener demasiado del mismo deporte en todas las pantallas, a todas horas, en todos los noticiarios y todos los programas hablando absolutamente de lo mismo. Sí, tienes razón, o sea, por supuesto, nada más que en el fútbol es el deporte más popular del mundo. Claro. Y es el deporte más popular de nuestro país, eso es una verdad. Pero eso que señalas ha hecho que la gente se aleje de los estadios un poco en México. ¿Por qué? Pues porque pueden ver el mucho mejor espectáculo viendo el fútbol alemán, o se quedan a ver la liga inglesa, y entonces voltean y cuando ven los juegos de México dicen, no, qué flojera. Y algo así nos pasó con la lucha. Después de, mejor me quedo aquí, veo los gringos, que arman un show terrible, con producciones carísimas, enorme, y que no son mejores que los mexicanos, los luchadores. A lo mejor el show y todo lo que rodea la historia que hacen estos señores, por supuesto que está muy bien hecha, ¿no? Uh-huh. Son verdaderas películas, pero como deporte, yo te aseguro que son mejores los luchadores mexicanos, sin ninguna duda. Sí, me consta por el contacto que tengo con muchos de ellos. Incluso me llama la atención que cuando no existió el fútbol, como fue en esa etapa de los años 90, o hubo una etapa en la que salió completamente porque no había fútbol en México, todo se fue a la lucha libre. Yo creo que no es el patito feo, porque ya decías, la Liga Nacional de Baloncesto Profesional ya quisiera tener transmisiones, claro, como se tienen en muchos lados, hay muchos canales que buscan lucha libre. El béisbol, que ahora con la construcción del nuevo estadio creo que tuvo un buen resurgimiento, pero ya quisieran tener la historia de transmisiones que se tiene en este momento de la lucha libre también. No es el patito feo. Además, entendamos una cosa, la lucha libre es cultura. Sí. Para nosotros los mexicanos es parte de nuestra idiosincrasia. Siempre una persona extranjera quiere ir a una función de lucha libre. Por supuesto, es hasta turística. Tienes toda la razón. Entonces, yo no puedo creer que sea el patito feo la lucha libre. Al contrario, es algo muy importante que te digo, a lo mejor no cuidamos el producto como teníamos que haberlo cuidado. Digo, hablando como aficionado, parte de producción en algún tiempo de la lucha libre, uh-huh, nos faltó cuidarlo un poquito, pero es un gran evento, y vivirlo en la arena es extraordinario. Yo a la fecha, cuando puedo, la veo, sobre todo la mexicana, y no es lo mismo, o sea, perdón a los señores de la televisión, pero si ustedes, los que están viendo, pueden ir a vivir el show de la lucha libre, el deporte de la lucha libre, dentro de una arena, es inolvidable, de veras. Conozco mucha gente de diferentes clases sociales que a veces le hacen el feo a la lucha libre pensando que es, voy a utilizar una palabra, vulgar, ajá, ¿verdad? Porque así nos califican de repente a los que nos gusta la lucha. Y cuando van, yo he hecho apuestas, vamos a una función, vamos a que vean. Cuando salen comprando máscaras, claro, y preguntando cuándo regresan, y gritan, y te digo, yo tengo no voy a decir el nombre, pero que decía, salió con máscara inventando madres, diciendo groserías. No decía una grosería, pero salió feliz, se desahogó. Es una catarsis extraordinaria la que se sufre dentro de una arena de la lucha libre. Yo por eso lo disfrutaba una barbaridad de veras. Y hay un punto que yo creo que retornaremos en la última pregunta.
hubo un cambio muy grande porque siempre estuvo acostumbrado a AAA verse en Televisa. A mí me tocó, junto con Hugo Sabinovich, que él era uno de los comentaristas en español de WWE en ese momento, que trabajáramos para AAA, y fue el cambio, y AAA se transmitió por TV Azteca. E incluso llegaron los comentaristas a platicar con nosotros en la ciudad de Tepic. Llegó Carlos Aguilar y llegó Rafael Ayala a platicar con nosotros para saber cuál era el sentir o qué es lo que quería conseguirse con la lucha libre o cuál era el panorama que se tenía en ese momento. Y en cuanto me preguntaron a mí, yo les dije, algo que tiene en televisión y que es el primer punto que puse sobre la mesa, Raúl, es que la gente de la lucha se cree en este momento que no es aprovechada o que está despechada por lo que te señalaba, los distintos cambios de horario, porque no permanece en un solo horario, porque parece que es solamente para rellenar programación. Y yo lo que les dije en ese momento, pues respeten al público al que van a ir dirigidos, porque ellos son los que van a ir a cada una de las plazas a donde van a ir, a donde va a ir AAA, y ustedes van a ser la voz importante de dónde se vaya a presentar o que la gente conozca las historias que están llevando en ese momento dentro de la lucha libre. Claro, porque eso que acabas de decir es muy importante. Tiene que tener continuidad. Si no hay continuidad en las transmisiones, pues no tiene el sabor que tiene que tener la lucha libre. En aquellos años 90, cuando surge, por ejemplo, Octagón, ajá, no encontraba a Toño ni Don Pepe el rival, hasta que Fuerza Guerrera se empieza a embonar perfectamente. Entonces era el mexicano bravo, el mexicano mal hablado, de la Merced, el mexicano, pues claro, cabello largo, ¿no? Contra el fino, el elegante, el arte marcialista, y sin darnos cuenta. Entonces Toño Peña dijo, después de una lucha que tuvieron muy buena, dijo, la próxima semana repite. Oye, pero no, la próxima semana repite. Entonces yo le preguntaba, ¿por qué insistes en que estos dos muchachos vayan en televisión? Porque escogíamos que no podíamos pasar la función entera. Claro. Y ellos habían estado, creo que en la segunda. No me acuerdo muy bien. Sí, yo creo que fue la segunda lucha. Ahora es increíble pensar que Octagón y Fuerza Guerrera pueden estar en una segunda lucha. Bueno, porque Octagón había luchado con, creo que la amenaza elegante o no sé qué, pero no había logrado, la verdad, tener fuerza. Y Fuerza Guerrera venía de ser un luchador de muchas luchas en provincia, no había pegado en la Arena México. Uh-huh. Bueno, pero narrábamos desde la primera. Se hacían los viernes en la Arena México. Ajá. Narrábamos desde la primera lucha. Y luego se escogían las que iban a... Entonces Toño dijo, vamos a meter la de Fuerza Guerrera y Octagón. No me acuerdo quiénes iban acompañándolo esa vez. Y dijo, la próxima semana la vamos a subir de tercera lucha y les vamos a poner, no me acuerdo si ya les puso, si a Blue Panther y al Satánico, algo así, luchadores de más experiencia, de compañeros. Entonces, la lucha volvió a funcionar y siguió funcionando. Y ellos hicieron una muy buena rivalidad. Entonces, siguió creciendo. Nunca llegaron a la máscara contra máscara. No llegaron a eso. Pero sí llegaron a duelos de campeonato, pero también a duelos como aquel donde le quita la máscara, creo que al gallo tapado Fuerza Guerrera. Y por ahí Octagón le quitó la máscara a otro, que eran los compañeros. Pero siempre la rivalidad estaba hecha, entonces había una historia.
Y entonces los reportajes, por eso ahí fue donde yo metí mi cuchara, ahí sí, lo que te decía Arturo Rivera. Entonces yo le decía a Toño Peña, tenemos que hacer un reportaje de Fuerza Guerrera en la Merced, que se identifique con sus rudos. Él es el malo. Y esos reportajes sí estaban planeados y perfectamente producidos. Sí, sí, y luego vámonos a comer con palitos, con octagón, que nos costó trabajo enseñarlo, pero bueno. Nada, era un gran personaje, un gran amigo, la verdad, octagón. Y te digo, eso creo que faltó. Eso creo que se perdió. Y el respeto a los horarios, el respeto a una afición. E ir trayendo luchadores e ir haciendo su historia. Uh-huh. Porque de repente, ahora te digo, pongo la tele y ya veo X o Z. ¿Y quién es? ¿Cómo fue? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Por qué llegó acá? Entonces, creo que eso nos faltó en la televisión, como parte de la televisión, darle ese seguimiento que hizo que la lucha libre tuviera momentos extraordinarios. Sí, se atesoran para el aficionado a la lucha libre, creo que atesora mucho esos recuerdos. Sí, y si te parece, Raúl, vamos a la segunda pregunta. Y esto me parece interesante platicarlo contigo, tú que has tenido la posibilidad de ser reportero dentro de tu carrera. ¿Es posible, en esta segunda caída, es posible hacer periodismo en la lucha libre? Claro que sí. Porque hay dos puntos, ¿no? Uno son los secretos que existen dentro de la lucha libre, el conocimiento de mucho del público que ya tiene alrededor de todo lo que hay dentro de la lucha libre, que lo hace para cierto número de aficionados o para ciertas personas poco creíble. Pero hay otra parte del periodismo que me parece muy interesante, y los últimos temas, ¿no? El fallecimiento desafortunado de Silver King en el ring en Londres, lo que sucedió con el hijo del perro aguayo, que hace que acrecente y que se pueda hacer esto alrededor. Pero ¿desde qué punto el poder hacer periodismo dentro de la lucha libre? Desde cualquier punto que quieras. No tiene que ser por una muerte, no tiene que ser por un accidente, lo que le pasó a La Parca, no tiene que ser nada más en esos momentos terribles. No. A mí me gustaba la lucha porque en los años 80s, 70s, llegué a ir de niño, bueno, en los 70s, un cuñado me llevaba a ver al Ángel Blanco, al Solitario, a Ray Mendoza. Entonces, comprábamos La Afición, el periódico, uh-huh, y siempre venía la cartelera de la lucha libre y una nota de lucha libre sobre la función. Uh-huh. Entonces, hoy, bueno, seguimos. Luego hubo una revista que se llamaba Halcón de Lucha Libre. Halcón de Lucha. Al grado que llegó a tener un luchador importante que después perdería creo que era Dani Ortiz. Sí, Dani Ortiz. Fue el Halcón. Entonces, de una revista de hacer periodismo, surgió una figura de la lucha libre. Entonces, ¿por qué no ahora vamos a recuperar algo que se ha perdido un poquito en el periodismo, que es el respeto a los géneros? Entonces, en lo digital se podría estar trabajando con reportajes sobre los luchadores, reportajes sobre las funciones, reportajes sobre las arenas, la seguridad que existe. O sea, hay mucha gente que no va porque le da miedo, piensa que todo es, pues no, hay que ser, la gente de la lucha libre tiene que preocuparse por su espectáculo, tiene que preocuparse por darle información al aficionado, no le dan información. Exacto. Entonces, ese es un problema, que se ha dejado de hacer periodismo de lucha libre, porque sí existe, sí se puede hacer, uh-huh, y formar nuevos ídolos. Claro. Formar a esa gente
que le va a caer bien a los niños. Formar esa gente que va a representar. ¿Hace cuánto no sabemos qué luchadores están en Japón? Bueno, ahorita no por la pandemia, pero en Japón es un fenómeno también la lucha libre. Claro. Pero también nos acabamos de enterar nada más de que se suicidó una luchadora. Ajá. Entonces no teníamos que esperar hasta la tragedia para meternos en la lucha libre. ¿Por qué no hablamos de los luchadores mexicanos que viajan o como en algún momento sucedió, van a Londres, luchan en Londres, hay funciones? ¿Por qué no hacer noticia de eso? ¿Por qué no volver a buscar? Y eso puede ser en periódicos digitales, eso puede ser en revistas digitales de lucha libre. Antes había, ¿cuántas revistas antes había? No, había muchas, unas muy buenas, otras no tan buenas, unas bien escritas, otras no tan bien escritas. Eso es, se perdió. Hoy está bien, ya los puestos de periódicos ya casi no existen. Uh-huh. Pero si tú te paras en uno de los poquitos que existen, más bien va a haber revistas viejas. ¿Hay revistas todavía de lucha libre? Sobrevive una, que es Box y Lucha. Bueno, la más antigua, creo, ¿no? La más antigua que en México. Es lo único. Sí. Y entonces, ¿por qué no intenta ser digital? Sí, tratan de hacer un portal. Nosotros en Más Lucha hemos tratado de tener esa información y tratar de conocer, pero creo que se ha ido como muchos deportes hacia el nicho, ¿no? Es un lugar que es mucho de nicho. La gente aficionada a la lucha libre pues sabe hacia qué lugares recurrir, pero hay otra gente que es aficionada casual o hay aficionados que tal vez no han encontrado como el lugar para dónde conocer, y creo que eso es muy importante. Y lo que tú estás haciendo es periodismo de lucha libre. Claro. Hay algo que me gusta mucho de la lucha libre, que es, uno, el conocer, porque te permite que este deporte, que no se dediquen, tal vez sea bueno, tal vez sea malo, pero que no se dediquen al 100% los luchadores. Y eso era algo que antes llamaba mucho la atención y creo que sigue llamando, que hay muchos que tienen otros oficios distintos a la lucha libre, y conocer de esa parte a qué se dedica el ídolo que no está al 100% dentro de la lucha libre, o qué es lo que hace fuera de la lucha libre. Eso a mí me parece muy, muy interesante que se tome en ciertos puntos, porque sigue siendo un mundo con cierta fantasía, y esa fantasía lleva a que sea el luchador enmascarado, que esté atrás, o que sea un personaje, que sea una persona completamente distinta, como en su momento se hacían reportajes del Cavernario Galindo o del Murciélago Velázquez, que llamaba mucho la atención y que abría la capa y salían los murciélagos. Ese tipo de fantasía sigue siendo para un público que sigue creyendo en la actualidad en ese tipo de cosas. Claro. Ahí está, tú solito ya te contestaste. Por supuesto que puede existir el periodismo de la lucha libre y debe de existir. O sea, yo en lo particular, ahí en el canal, así tenga nombre futbolero, porque es lo que tengo, gracias a Dios, la bendición de que esa frase pegó. Pero bueno, ese es el nombre. Yo tengo planeado hacer algunas cosas de lucha libre. Claro, y es muy bueno y viste mucho. La cuestión es nada más que el bicho rudo, pero este no es ni rudo, los rudos tienen, no, esa porquería que nos vino a afectar ahora, pues nos detuvo muchos planes, pero yo tengo planes de hacer cosas de lucha libre, porque creo que además la gente responde. Sí. La gente responde. Es un público que creo que sigue, que le gusta su deporte. Desafortunadamente, y creo que hay en muchos puntos actuales del periodismo, que creo que tal vez se abre tanto, o hay mucha gente que se mete sin tener el conocimiento de cómo apoyar en pro al deporte, y se meten así como van, ¿no? En muchas ocasiones funciona en ese tipo de cosas, pero en otras ocasiones creo que daña al mismo deporte, o daña a la misma parte de poder hacer periodismo. Como existen muchos deportes, ¿no? Que tal vez se meta gente que tiene la facilidad o de ventilar ciertas cosas que hay dentro, y creo que ese tipo de cosas le llegan a hacer daño a una labor periodística. Claro, porque no falta normalmente yo me voy a subir al ring con un luchador. Ajá. O que me pegue, ¿no?
que yo estoy en contra de ese tipo de cosas. Pero todavía vi, la misma Paola Rojas hizo algo, no luchando ella, pero sí arriba de un ring con los luchadores y conociéndolos un poquito más. Es O muy sea, hay formas, no tenemos que caer en lo de siempre. A ver, yo voy a luchar, a ver, hazme una llave. Y entonces el luchador lo hace volar y cae y el otro pobre ya no se puede ni parar. Ay, no, sí, sí. La verdad, sí, están bravos, no, mis respetos. O el luchador malo que va y le pega ay, no, espérate, te reto. O sea, no es eso. Eso es muy fácil, ¿no? Hay que ir a las entrañas. Te digo, Paola Rojas hizo un buen reportaje ya hace algunos años ahí y en la Arena México y se subió al ring y estuvo con los luchadores y conocerlos como personas son muy interesantes, muy interesantes. Y como dices, tienen otros oficios, trabajan casi toda la semana, cómo entrenan, es realmente muy interesante, o sea, de veras, la vida de una mujer luchadora, claro. está fácil, pero digo, se ve fácil, pero atiende hijos, atiende maridos, súbete a luchar los fines de semana, mantente en forma, entrena, y aparte lleva a los niños todos los días en la mañana a la escuela. Claro, y me gusta mucho que muchos de reportajes, desde hay un toquecito del propio Juan Villoro, hasta Carlos Monsiváis, hasta muchísimos más, hablen de esto, ¿no? Que tal vez para muchos que los leen por primera vez sea tan extraño, pero para otros que está dentro es algo habitual, pero que en todos conforman un mismo círculo. Eso a mí me gusta mucho, ¿no? Lo que logra conformar una arena de lucha libre, la gente que logra sumar es impresionante. Es nuestra cultura, de veras. La lucha libre es parte de nuestra cultura y por eso gente como la que has mencionado y otros grandes escritores siempre tuvieron respeto por la lucha libre y muchos de ellos iban a ver luchas libres porque es parte de la idiosincrasia del mexicano. Sí, y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí es posible hacer periodismo de lucha libre. Es una profesión muy linda, muy grata y que te ayuda a entrar a muchísimos lugares y darle a conocer al público toda esa verdad que te puede contar una persona, sea cual sea la parte de periodismo a la cual te dediques. Platícame una cosa, ¿cómo perdí la pista hace más o menos como 3 años y no le he preguntado a mi compadre Arturo? ¿Saben algo de Pierrot? Ha recuperado parte del habla, pero desafortunadamente sí lo que tenía la embolia, la parálisis sí lo ha castigado mucho. Ha tenido bastantes funciones a beneficio y el público se sigue emocionando. Las pocas palabras que puede decir Pierrot, eso de los traganopales y arriba Puerto Rico, trata de decirlo al público y el público le sigue reconociendo ese esfuerzo que tiene. Ha habido una mejora, afortunadamente, dentro de su salud, pero ha sido a cuentagotas. Te pregunto porque fue una persona con la que yo traté mucho en verdad. Había un reportaje que me acuerdo mucho que era en una alberca con Pierrot. Sí, exactamente. Y trabajamos mucho con él, con Masacre, con su compadre Jaque Mate, Ajá. con Satánico, con todos ellos del lado rudo. Pero te preguntaba porque, por ejemplo, esa es la verdadera lucha libre. Sí. Y nadie sabe, nadie les platica esa historia, esa realidad. Ahora, cuando fallezca va a ser noticia y eso es lo que no se vale. ¿Sí me entienden? Claro. No tenemos nada más por qué vender la tragedia. Uh-huh. Hay que decirle a la gente lo que son los luchadores. Claro. Y que lo respeten, porque, ay, sí, no, se hacen, es mentira. Y no te digo, terminan con el típico reportaje de que, a ver, me voy a subir al ring a ver si es cierto. Y entonces el luchador, con su experiencia, con su capacidad, les da un azotón y se acabó. Y ya.
O sea, pero la verdad, eso le hace daño a la lucha libre, porque la gente cree que es payasada, con todo respeto a muchos que han ido a hacer reportajes así, lo toman de chunga, lo toman de chiste, y yo sí lucho, y el luchador por supuesto que no los va a lastimar, no los puede lastimar, o sea, son profesionales. Entonces, esa es, yo creo, una de las tareas de ustedes que se dedican al periodismo de lucha libre, que por supuesto que existe, que tienen la tarea de mostrarnos el lado verdadero del luchador, el lado profesional, el sacrificio, lo que son, o sea, porque conocemos lo de los futbolistas, los beisbolistas, tal, pero no conocemos a los que están más en el pueblo. O sea, si aparece un Cuauhtémoc Blanco del pueblo, pues sí, inmediatamente lo asociamos a nosotros. Si aparece un Bofo Bautista de las Chivas, o sea, son la gente del pueblo y la gente los toma. Y el luchador es del pueblo. Claro. Me acuerdo. Así haya luchadores que no sean de extracción humilde, ¿eh? Ajá. Hay luchadores muy preparados, hay licenciados, hay que ni se imaginan, porque no saben el misterio que hay atrás de esa máscara. Claro. ¿Quiénes son? O sea, y que optaron por dedicarse a un deporte que va totalmente alejado de lo que tal vez estudiaron. Así es, señor. Está bien. Me gusta mucho porque un compañero que es fotógrafo, que se llama Sao, al cual le mando un saludo, él en su página y todo lo que estaba haciendo, su nombre era Sí se pegan de a de veras, que se me hace un muy buen nombre. Hombre, te digo lo que yo vi, las heridas que yo vi, el profesionalismo de un don Pedro Aguayo que, claro, pues digo, o de los villanos que tenían deshechas las frentes, deshechas, y pues esas no son capsulitas de catsup, ¿verdad? La catsup no te echa a perder, ¿no? La catsup no te echa a perder la frente, ¿no? O lo que te dicen. Claro que no es ¿cómo te diré? No es nada más subirse y golpearse y ya. Hay que saber hacerlo. Sí, engloba la palabra espectáculo, ¿no? Que creo que esto nos lleva a la tercera pregunta. En la segunda estamos completamente de acuerdo que sí se puede hacer periodismo de la lucha libre. La última pregunta y la tercera caída que tenemos para platicar. Pero ya te gané 2 seguidas. Que tenemos para platicar con Raúl Sarmiento. Los años 90 fueron una época de esplendor en la lucha libre. Hablamos de la historia de la lucha libre y dicen que la época de oro fueron los 50 y defienden los de los 60 que estuvieron ahí, los de los 70, finales de los 80 y principios de los 90. Gracias a la televisión llegó un momento muy importante dentro de la lucha libre profesional y creo que se vivió un esplendor nuevamente de la lucha libre profesional, Raúl, y que fue una parte importante que tú estuvieras ahí dentro de esta etapa de los años 90. Gracias por tus palabras, muchas gracias. No me gustan las comparaciones, la verdad nunca me han gustado. Fueron momentos diferentes, etapas diferentes, circunstancias diferentes, y la lucha libre es indudable que allá por los años 50, 60 logró un auge impresionante, o sea, que no nos tocó realmente vivirlo completamente, pero ¿cómo habrá sido que tuvimos héroes nacionales? O sea, acá Superman y compañía no rifaban, acá rifaba el Santo y Blue Demon y hasta Mil Máscaras, ¿no? Claro. Fue el último. Entonces, nomás digo, fueron joyas de la cinematografía, fueron artistas de cine los luchadores y artistas con amoríos con las principales actrices, o sea, es un mundo impresionante la lucha libre. Entonces, ese momento fue perfecto, maravilloso. Luego desaparece, no me gustaría entrar, que si lo hizo bien porque no desconozco a fondo los detalles, pero me platicaban que don Luis Espota no estaba, que era el
mandamás de la Comisión de Box y Lucha Libre, no Ajá. estaba de acuerdo con que pasaran en la televisión, entonces desaparecen de la televisión. Pero la lucha libre es de los primeros grandes golpes de la televisión en México, ¿no? Con el Santo, con el Cavernario Galindo, con todos esos luchadores que fueron una cosa impresionante, te digo, nada más hay que ver, yo creo que nadie ha dejado de ver una película del Santo. Sí. La verdad, a lo mejor nos faltó darle esa continuidad, faltó que alguien apoyara más, o sea, a lo mejor la lucha interna entre las empresas nos hizo daño, porque después de esa gran época, antes de que regresara a la televisión, en los 90s, viene la época de se me fue el nombre, bueno, donde estaban los que luchaban en el toreo contra los que luchaban en el consejo. Sí, los doble power, tan famosos, ¿no? Tenían su nombre, se me fue, X. Entonces ahí se dividió un poquito la lucha libre. Luego viene ese momento de esplendor de la lucha libre, un desarrollo, en los 90 maravilloso, y los más puristas de la lucha libre le hacen una campaña terrible contra Toño Peña. Ajá. Porque según eso ya nomás era show, que eso no era la lucha libre, que dónde estaba la lucha a ras de lona, que por qué tanto vuelo, que por qué tanto esto, que por qué eso muchachas... se sigue diciendo actualmente. Bueno, entonces, ¿sigue todavía esa lucha? ¿Sigue, o sea, ¿sigue esa crítica? Bueno, sigue la crítica. Esas divisiones, como la creación de tantas compañías de lucha, a lo largo le han hecho daño a la lucha. Porque si hubieran perfeccionado a los ídolos, hubiéramos ido al cine y nuestros hijos hubieran visto, todavía Toño hizo 2 películas o 3. Yo participé en una de Octagón y Atlantis, La Revancha. Y luego hicieron otra de Máscara Sagrada y Octagón. Ajá. Bueno, ahí iba creciendo. Y luego el Hijo del Santo hizo una más y... ¿Dónde están las películas de lucha libre? ¿Dónde están los ídolos de la lucha libre? Ese es el problema que a mí me gustaría que alguien me explicara dónde se rompió la cadena para seguir ese desarrollo. Entonces, sí creo que los 90 fueron una época maravillosa. No sé si logramos llegar al nivel de los 50, 60, no lo sé, porque fueron diferentes épocas, diferentes momentos, diferentes emociones, pero sí sé que lo que lograron el Santo y todos ellos fue extraordinario. O sea, a la fecha es más fácil ver una película de ellos que una película de fútbol. Sí, claro. Por ejemplo, no hay, en México no hay. O sea, ahora con Netflix y todo esto, encuentras historias de fútbol, varias, pero no hay una sola mexicana, más que lo de Club de Cuervos. Club de Cuervos y Rudo y Cursi en su momento, ¿no? Bueno. Y el documental, pero ese es documental de Ilusión Nacional. Bueno. Pero ¿por qué no siguieron por ahí? ¿Por qué no continuaron? ¿Por qué la lucha libre no siguió? Y eso lo hubiera mantenido en un altísimo nivel, pero en un altísimo nivel. Sí, no sé si sea la época de oro, pero sí la época de los 90 fue importantísima para lo que hoy hay. Yo pondría lo que fue al cine en su momento dentro de la lucha libre, en los 90 simbolizó la televisión para la lucha libre. Y es tan importante el impacto que se tuvo en ese momento televisivo, porque estamos de acuerdo que ahora las cosas pasan más rápido, ¿no? Y la manera de enterarte, la manera de impactarte es mucho más veloz. Pero las estrellas actuales que siguen teniendo, pues hablar desde un mismo vampiro, ¿no? Un vampiro canadiense que continúas, haga o no haga lucha, sigue siendo noticia lo que dice Conan,
que está retirado de la lucha libre, pero que es parte importante en este momento de AAA, Octagón, Fuerza Guerrera, el mismo Atlantis, que tal vez ya hay muchos luchadores que sean los últimos años que los vamos a ver, Blue Panther, todas esas figuras que conocimos en este momento, los Dinamita, todas esas historias que conocimos en ese momento, las siguen recordando. El Rayo de Jalisco sigue siendo una figura para la afición de la lucha libre actual. Claro. Y todas esas fueron surgidas y fueron llevadas a la televisión y fueron llevadas a un público masivo en esa época. Sí, efectivamente. Porque sí, tienes toda la razón. En los 50, 60 fue el cine, la televisión, no todos tenían televisión para poderla ver. Vieron algunas luchas en televisión, la gente de dinero, la gente iba de corbata a la arena, imagínate. Entonces eran los que podían, pero realmente sí yo creo que son dos parteaguas muy importantes en la historia de la lucha. Ese momento del cine y el momento de la televisión. Y está faltando que alguien tenga el talento suficiente para juntar y volver a crecer. Sí, y que en la actualidad, y es así, o sea, a pesar de que hay mucho esfuerzo y de que damos mucho esfuerzo de medios digitales, pero para la comercialización de una función de lucha libre sigue siendo primordial la televisión. El público mexicano, tal vez ya en menor medida, pero sigue siendo consumidor de la televisión y creo que eso va hacia la baja, ¿no? Pero sigue siendo importante para las grandes empresas el apoyar así, ¿no? Con un posible patrocinio o el que sea el caso. Pero fíjate que de los primeros eventos, pago por eventos importantes que hubo en México fue la lucha libre. Sí. Se lograron eventos históricos, de pago por evento. Sí, estaba el boxeo de Julio César Chávez y ahí entró después el Consejo Mundial y estuvo AAA con Triplemanía, eran eventos impresionantes. La Triplemanía logró números y entradas económicas altísimas en ese momento por el pago por evento. Entonces, podrían, de hecho en Estados Unidos así es como logra hacer show. O sea, por eso es lo que es la WWE hasta ahora. Entonces, acá está faltando, hay por ahí algún genio escondido que le encuentre la cuadratura del círculo y encaje perfectamente para volver a lograr y buscar los luchadores adecuados, las máscaras adecuadas, los nombres adecuados, porque eso es importantísimo. Yo ahora, el otro día vi que había un muchacho que creo que se llama la iguana o la rana. Mr. Iguana. Bueno, ok, pero no tiene que hacer todo como iguana. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, está bien, su nombre es pegajoso, tiene que tener... Me llamó la atención porque lo vi cómo entra al ring y todo, y dije, mira, bien, va bien, esa es la parte del espectáculo. Es diferente, no, por eso se te queda en la cabeza. Ahí está la primera parte, ahí está el espectáculo, pero viene el deporte. Y claro. Este muchacho, primero que nada, tiene que embarnecer. Sí, o sea, en el fútbol decimos, para ser futbolista lo primero que tienes que hacer es parecer futbolista. En la lucha libre es lo mismo. Pues muchacho, métete al gimnasio, vamos a fortalecernos, hay que trabajar bien y empezar a crecer como luchador. Y entonces ahí puedes tener un futuro ídolo. Sí, la entrada está padrísima, haces como iguana, brincas, y vi que pegaron unos brincos ahí desde el suelo, órale. Pero luego en la lucha, es lucha, no andar brincando. No todo el tiempo tiene que ser la iguana. Ajá. ¿Sí me entienden? Sí, claro. Es como tantos luchadores que hubo, no quiero, bueno, estoy tratando de encontrar uno para más o menos, lo que pasa es que no tenían nombres así de animales. O sea, el gallo tapado no andaba como gallo arriba del... Bueno, aunque sí le pegaron con un gallo en la lucha de máscara. Bueno, ok, pero eso fue el inicio de la lucha. Sí, me acuerdo del felino. El felino, ok, sí, tenía momentos, pero luchaba, ¿sí me entiendes? O sea, hay un momento en que el show se queda aquí y el luchador surge.
Sí. Tienes que luchar para que a la gente le guste. No, sí. no puede ser toda la vida show. Bueno, eso es mi punto de vista, y ojalá le sirva a este muchacho, no se lo digo de mala fe, y ojalá cuando lo vuelva a ver, diga, mira, claro que, y es una gran idea, es una gran idea, por ejemplo. Dados en un punto muy importante, ¿no? El público que en su momento era un público muy popular, el que asistía a la Arena México, por poner el ejemplo, en los años 90 cambió y veíamos a actrices ir a las funciones de lucha libre, a reinas dentro del espectáculo que se nombraron dentro de la lucha libre. Me acuerdo mucho de la revista Arena, que creo que colaborabas ahí, en donde había portadas. Hay una que llama mucho la atención, que es de la ex primera dama con Black Magic, y se juntaban, ¿no? Que era como, en su momento tenía Editorial Televisa, creo que la revista Eres, era la revista Eres de la lucha libre, eran actrices, actores, llegaban de esos grupos que estaban en la época, de Garibaldi. Ya no me tocó, o sea, ya no estaba yo directamente en la lucha libre, pero ya me acordé, sí. En Televisa que entraban a ese mundo de la lucha libre. Y los luchadores iban invitados a todos lados. Sí, programas de espectáculos, programas de todo. Y en ese momento, para terminar, Raúl, y agradeciendo este espacio que has tenido con nosotros, ¿qué tan importante fue para esa explosión de televisión, de ideas? Porque si bien ya existía la lucha clásica que tenía la familia Luterot, esa unión que se vivió con Antonio Peña y con ese equipo que vino a revolucionar, ¿qué tan importante fue para que estemos hablando de esta época de los 90? Muy, muy importante. Toño Peña, yo creo que fue... Digo, habrá gente que le sepa cosas negativas y que pueda decirme, no, fue una mala persona. No somos monitas de oro para caerle bien a todos. Pero yo creo que Toño Peña fue un adelantado a su época. Fue un tipo que le entendió perfectamente a esto. Hasta lograr crear AAA, que creo que se convirtió en la número 1 mucho tiempo. Estoy un poquito alejado, no sé si sigue siendo la número 1. No quiero dar una opinión así, pero dos muy fuertes, Consejo Mundial y AAA. Bueno, creo que Toño Peña sí fue un detonante importantísimo. Sí, de los principales, sin duda alguna. Claro, con el respaldo de en aquel entonces el Consejo, don Pepe era, espérame, se me fue su apellido ahorita, la persona que era el director del Consejo. Supe que había estado enfermo, no sé, hace rato de... ¿Francisco Alonso? Paco Alonso. Ellos dos... Que desafortunadamente falleció el año pasado. Bueno, fíjate. Ellos dos lograron, antes de pelearse, hacer una mancuerna perfecta. Esos dos fueron, para mí, el detonante exacto. Sí, era, de verdad, era una magia ver en esos momentos lo que se hacía. Me imagino que en su momento era un mundo nuevo, pero que te daba esa oportunidad de poder hacer las cosas que se te ocurrían. Reportajes que tal vez no podías hacer en ese momento en otros deportes, los podías hacer dentro de la lucha libre. Sí. Y se cuidaban muchos aspectos. Por ejemplo, había que enseñarles a los niños que los luchadores se entrenaban, que los luchadores se preparaban y que ellos no podían imitar a los luchadores. Uh-huh. Porque se cuidó mucho ese detalle. También en aquellos entonces no había la libertad que hoy hay en algunos medios de comunicación, que no estoy en contra de ella, pero sí era muy importante cuidar hasta cierto punto la violencia, que no se cayera en excesos. Sí. Aunque no creas, se cuidaban en un deporte tan violento, tratábamos de cuidarlos, y había veces de luchas demasiado sangrientas que buscábamos inclusive cortar algunos momentos para no presentar un espectáculo que no tuviera la calidad y que cayera en el morbo de demasiada sangre, de demasiadas cosas. Creo que todos esos puntos, esos detalles de diferentes personas que colaboraron,
te digo, como Benjamín Hidalgo, Teodoro Cano, Arturo Rivera, sin lugar a dudas, una persona que le ha hecho a la lucha libre mucho bien. Los productores de aquella época, tu mismo padre también, que nos acompañaba en todas esas aventuras, Bustillos, mucha gente extraordinaria que tenían una visión, un punto de vista siempre importante, te decían, aguas con esto, cuidado con esto, siempre, pero con una crítica muy positiva para hacer las cosas bien. Para terminar con este mano a mano, Raúl, ¿con qué anécdota te quedas de la lucha libre en esos años que te tocó estar trabajando tan de cerca con los luchadores? ¿Con qué anécdota te quedas de este deporte? Toño Peña nos invitó, Arturo y a mí, a que fuéramos promotores. Y buscamos un amigo en Veracruz. Y llevamos la AAA a Veracruz. Llevamos a los hermanos Dinamita, Conan, a la lucha de mujeres. Y conseguimos rentar el Auditorio Benito Juárez. Lugar perfecto para ahí nació AAA. Y pues nos fuimos y preparamos todo. Se sacaron los permisos adecuados, todo se puso a venta los boletos. Y pues llegó el día de la lucha. Conseguimos que se grabara. En aquel entonces no se grababan las luchas de afuera. Ajá. Se iba a grabar para pasarla en televisión. Entonces, en las luchas que hacíamos nosotros, anunciábamos, ya se acerca el gran día en Veracruz, en tu Auditorio Benito Juárez. Ajá. Y listo, pues bueno, está bien. Llegó el día y pues tuvimos sobrecupo. Y rompieron los vidrios del Benito Juárez. Tuvo que llegar la Marina. Hubo una invasión impresionante. Llegaron gente de no sé dónde. No pudimos dar la función. No se pudo. No, fue los luchadores no podían ni. Intentamos, la Marina, la policía, pero estaba sin control aquello. Y el representante del gobierno nos dijo, de espectáculos, nos dijo, no se puede, vámonos. Entonces, pues a sacar a los luchadores, a pagarles, ellos fueron, a pagar los daños del auditorio, a pagar la seguridad que llegó, y nosotros sin ninguna experiencia. Cuando llegó Toño Peña, que venía no sé de dónde, se enteró, pues, decía, bueno, pero fue un éxito. Le digo, ¿qué va a ser un éxito? Bueno, total que cuando hicimos cuentas, fuimos a cenar unos tacos. Ajá. Y no nos alcanzó ni para pagar la cena. Terminamos comiendo. Entonces, fue una y nunca más. Muy bien, Raúl. Terminamos comiendo tacos de jaiba, no sé qué. ¿Qué jaiba? Tacos de pescado ahí, en un puestito en la calle con Octagón, con Toño Peña, con nuestro socio allá, y Arturo y yo preocupadísimos, porque aparte, pues al socio le dábamos dinero, y, bueno, pues arreglen los vidrios y que pongan esto. Pues, teníamos orden creo que hasta de detención. No, creo que hacer lucha libre a nosotros no se nos dio. Raúl, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Más Lucha. La invitación para seguir en contacto con este deporte, claro, que sabemos que también te apasiona tanto. ¿En dónde puede estar el público en contacto con Raúl Sarmiento? ¿En dónde están las transmisiones en este momento también del programa de radio? ¿En dónde te puede encontrar el público? Bueno, nosotros tenemos yo estoy en un programa de radio con Toño Valdés y Anselmo Alonso desde 1998, que es Grupo ASIR, todos los días, de lunes a viernes. Espacio ahí deportivo. Estamos a las 7, de 7 a 8, con Toñito de Valdés.
Y luego, pues en todas las redes sociales, en Instagram, en Raúl Sarmiento, en Twitter Raúl Sarmiento, en Facebook estamos en La Pelota está en el fondo con doble O, porque hay otras páginas que también se llaman La Pelota está en el fondo. Me robaron la frase. Pues ya sabrás, pero ya está registrada. Ya. Muy bien. Y el canal de YouTube, La Pelota está en el fondo. Muy bien. Raúl, muchísimas gracias. Gracias por aceptar este mano a mano. Gracias por estar aquí en Más Lucha. Ha sido un gusto platicar contigo. El gusto es para mí. Les estoy muy agradecido y a sus órdenes cuando ustedes gusten. Gracias a todo el público que nos ha acompañado, esperando que tengan un muy buen fin de semana y sigan al pendiente porque a través de Más Lucha tenemos mucha información para todos ustedes. Gracias por todos los comentarios, para toda la gente que estuvo conectada. Raúl, muchísimas gracias. No, gracias y un abrazo para toda la afición y para todos los luchadores. Gracias, sigan al pendiente. El lunes nos vemos con otro mano a mano aquí en Más Lucha.